Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico. Gusto de volver a saludarles en una emisión más de su programa Entorno Económico. En esta ocasión nos da mucho gusto recibir nuevamente en este espacio, en este foro, pues ya un amigo del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, una persona que realmente nos ha venido a traer noticias muy frescas, recientes, actualizadas sobre los temas que nos competen y los que nos preocupan a la profesión de la contaduría. Es el contador público certificado y maestro en impuestos, Ernesto Manzano García. Contador, bienvenido a Cambio de Michoacán y al Colegio de Contadores nuevamente. Gracias por invitarnos. El contador público certificado y maestro en impuestos Ernesto Manzano es socio director de Manza Hernández y compañía SC. Y bueno, nos trae el tema de la famosa reforma fiscal para 2017, un tema que está pues recién salidito y nos va a platicar para ver qué impacto tiene sobre todo a los contribuyentes, sobre todo a la profesión de la contaduría pública y qué escenarios se visualizan en materia fiscal. Contador, entremos de lleno a la plática. Adelante, con mucho gusto. ¿Ya se encuentra publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma o qué estatus guarda, contador? Bien, hay que recordar que este es un proceso legislativo y en la parte del proceso legislativo ya está concluido. El día de ayer se publicó lo que es la Ley de Ingresos de la Federación, está pendiente el presupuesto de egresos de la Federación y lo que se conoce en términos normales como la miscelánea fiscal, que es el paquete de reformas a las leyes fiscales que no tienen que ver con ingresos ni con egresos. Perfecto, contador. ¿De cuántos documentos consta esta reforma fiscal? Bien, esa es muy buena pregunta. Consta primero, en abril se publica el primer documento que se llaman Criterios y Políticas Económicas. Después en junio viene el presupuesto de gastos fiscales, van 2. Después viene la Ley de Ingresos de la Federación 3, la miscelánea fiscal 4 y por último el paquete, el presupuesto de egresos de la Federación. Y a eso se le anexa también los criterios de política económica, más lo que es la exposición de motivos de la presidencia. Entonces, bastante trabajo y bastante que estudiar en estos. Una de las preguntas más importantes y más preocupantes que normalmente tienen los contribuyentes es, ¿existen nuevos impuestos? ¿Hay nuevos impuestos en esta nueva reforma, contador? Como tal, no hay nuevos impuestos. Lo que sí hay es nuevas disposiciones, nuevas medidas de control, y hay que recordar que la resolución miscelánea, el Pleno de la Corte ha establecido que puede tener la misma fuerza de una ley a menos de que se combata. Entonces, formalmente por el proceso legislativo no hay nuevos impuestos. Por la resolución miscelánea puede hacer que sí vengan muchos. Hago un paréntesis antes de hacerle o formularle la siguiente pregunta. En programas anteriores, cuando veíamos el paquete económico, veíamos una disminución en el ingreso patrimonial, particularmente en los petroleros. Y bueno, si va a haber una disminución ahí, se pudiera entender que viene la fiscalización más fuerte. De hecho, en los 3 últimos días que se aprobó por los diputados para pasarlo a los senadores, se establecieron 3 líneas de acción: subir el tipo de cambio, subir la producción petrolera, pero lo más dramático, y eso nos va a afectar a todos, se estima en 40,000 millones más o menos el incremento en la recaudación por actos de fiscalización. Ese es el tema que debemos de cuidar. ¿Hay incremento en las tasas o en las tarifas ahora dentro de la reforma? Lo que hay son mayores controles y mayores acciones de forma inteligente a través de medios electrónicos para hacer que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones. Ya sea los que están inscritos o los que no están inscritos, repito, por medio de auditorías electrónicas o por medio de sistemas, se va a hacer la presión, invitación, auditoría o como lo quieran ver, pero se va a recaudar de donde sea. Muy bien, contador. Hace rato mencionaba el presupuesto de gastos fiscales. ¿Nos puede mencionar en qué consiste? Esto es muy importante porque nadie lo analiza. Los economistas sí lo analizan, pero normalmente cuando uno va a una plática de reforma siempre se ve lo que es ley de ingresos y resolución miscelánea. Básicamente el presupuesto de gastos fiscales es lo que le cuesta al país dar estímulos, exenciones, subsidios, ya sea a través de leyes o decretos. Nada más te pongo una idea. En materia de exenciones para personas físicas estamos hablando de más de 130,000 millones de pesos. Para efectos de actividad empresarial en el RIF, para dejar de recaudar renta, IVA y IEPS, estamos hablando alrededor de 25,000 millones de pesos. Y si así nos vamos, cada parte de la ley, cada decreto, muchos ceros. Creo que se debe de replantear si en realidad debe de haber subsidios y apoyos indiscriminadamente. Y por contra, si tú te vas al campo
para los agricultores, ganaderos, los del sector primario, hay 8,000 millones, nada más. Desproporcionado. Muy desproporcionado. Entonces, se debe de replantear, incluso evaluar si existe la factibilidad de que siga la tasa 0% en alimentos o los exentos en algunas actividades para efectos del IVA. Muy bien. Contador, respecto al tema del outsourcing, ¿trae novedades? Es un tema que luego es delicado, es sensible a las autoridades y bueno, en general no les gusta mucho, pero ya se ha practicado y bueno, se ha aprovechado esa figura. Hay que empezar que es válido el outsourcing. Lo que viene son nuevas regulaciones. Se incrustaron de última hora con los diputados regulaciones para que sean deducibles los pagos a las empresas de outsourcing y para que sea el IVA acreditable. Muy rápido y muy fácil de entender. Quien paga, el contratante, tiene que tener la evidencia y los recibos de nómina y de que se enteraron las retenciones y el IVA. De no tener la certeza de que se enteraron los impuestos de retención de renta y de IVA, no procede ni la deducción ni el acreditamiento. Con esto prácticamente es outsourcing que no esté al corriente y bien, no va a subsistir. Prácticamente las empresas que le jugaban o le apostaban a quedarse con el IVA y las retenciones, pues nadie les va a contratar. Sí, y ahí normalmente en ese sentido, la obligación también de cerciorarse, eso será para quienes también paguen ese, porque ya ve que uno recibe nada más la factura, no, pero los dos, o sea, tiene el contratante que cerciorarse de que pague el otro, y aquí hay que tener mucho cuidado porque muchos contribuyentes no validan en el SAT si está pagado o no el impuesto. Correcto. ¿Por qué? Porque les enseñan una copia fotostática, pero esa copia fotostática está editada. Aquí se pide que se tenga la evidencia y se entregue la información donde conste que el SAT recibió los impuestos. De donde yo vengo, de Jalisco, allá incluso se está reformando la ley estatal y el contratante tiene que retener el impuesto sobre nóminas porque las outsourcing no están contribuyendo al impuesto al Estado. Entonces, de donde yo vengo, repito, de Jalisco, hay reforma a la ley del impuesto a la renta, reforma a la ley del IVA y reforma a la ley de Hacienda del Estado con el tema del outsourcing. Entonces se puso todavía ahí más complicado. Contador, en la ley del impuesto sobre la renta se dieron beneficios a los empresarios o se darán beneficios a los empresarios que constituyan personas morales, ahí para efectos de constituir una persona moral en relación a eso que se da un apoyo en el sentido no de no pagar impuestos, se da el apoyo para que se tribute en base a flujo de efectivo. ¿Esto qué significa? Y que sean personas morales de menos de 5 millones de pesos. Okay. Esto significa que yo voy a detonar el impuesto hasta que esté en tesorería. Esto es muy diferente a cualquier otro esquema de persona moral que se tenga en tesorería dinero o no, ya se detona el impuesto. Entonces, esto va a ser muy sencillo. Hay dinero en tesorería, ya debo impuestos. No hay dinero en tesorería, no debo impuestos. El flujo de efectivo. Bueno, el flujo de efectivo. Pudiéramos llamar que pudiese ser una de las medidas. Sí, pero aquí lo incongruente es que nos dicen que aproximadamente el 97% de las empresas en este país son micros o pequeñas. Entonces, ¿por qué nada más hasta 5 millones de pesos? Debería de ser con los parámetros de la Secretaría de Economía y que incluso pueden ser de 50, 30, más millones de pesos. Claro. Aquí nada más lo están acotando a 5 millones de pesos. Muy bien, contador. Oiga, ¿qué beneficios adicionales tienen las sociedades por acción simplificadas, contador? Muy buena pregunta. No hay ningún beneficio adicional. Las sociedades por acción simplificadas que tanto se promueven entran dentro de la pregunta anterior. Si no rebasan 5 millones de pesos, se van a flujo de efectivo. Y tanto una sociedad anónima como una sociedad por acción simplificada, al momento que reparten dividendos, si tienen un indicador fiscal que se llama COFIN, no pagan. Pero sí le retienen a los accionistas. Entonces, ¿qué puede pasar? Que haya muchas empresas que digan, yo difiero la acumulación del impuesto a la renta de la persona moral, pero sí reparto dividendos. Entonces, ahí el fisco nos dice, muy bien, como no tienes indicador fiscal llamado COFIN, me pagas lo que no me habías pagado con una tasa piramidada y a la vez la retienes a los accionistas. Conclusión, es nada más un diferimiento y con el agregado de que incluso pudieran llevar una contabilidad simplificada, pueden deducir las compras en lugar del costo, tanto las SAS como las sociedades anónimas. Muy bien, contador. Dentro de lo que se escuchaba, por ahí se mencionaban los términos, incluso para algunos novedosos, de los famosos vehículos ecológicos, que no sabemos si existen ya en México, al menos no sé si en Morelia o en Michoacán, no sé si hay en Jalisco, pero ¿qué pasa con estos vehículos ecológicos, contador? ¿Se pueden deducir al 100% los arrendamientos de esta lamentablemente no.
nos dan unos parámetros que uno pues concluye que en realidad no quieren apoyar. Voy a ponerte un ejemplo. Si tú rentas un vehículo a gasolina son 200 pesos diarios lo que puedes deducir. Si tú rentas un ecológico, 280. Oye, si yo estoy ayudando a la ecología, no le pongas límite. Igual, si yo quiero comprar un automóvil, me le ponen un límite. Debería de ser sin límite. Oye, lo que te compres es sin límite. Incluso hasta las bicicletas no las permiten deducir al 100%, se las llevan vía depreciación. Entonces, prácticamente lo que puedes comprar es una bicicleta y un carrito de golf. No, porque pues entonces qué impacto tendría, ¿no? Contador, sí. Por último, antes de hacer rápidamente algunas reflexiones al respecto, ¿los pagos a los psicólogos o nutriólogos en 2017 o algunos también médicos por ahí serán deducibles? Claro que van a ser deducibles. Después de la fiscalización que vamos a tener, yo creo que todo el mundo va a tener que ir al psicólogo para ver qué le está pasando en el bolsillo. ¿Sí? No, sí, es algo que agregaron, porque hay que recordar que nutriólogos y psicólogos no son médicos, son licenciados. Sí. Entonces lo están abarcando a un espectro más y cuidar la salud de forma integral. Sí, porque incluso comentábamos ya en los cursos que hemos tenido la oportunidad y la fortuna de escuchar al contador Manzano aquí en el colegio, pues decíamos, vamos a solicitar por ahí que haya un expendio de Dramamine, sí, claro, de pastillas, porque sale uno realmente por ahí afectado. Contador, finalmente, en un balance, vamos a ponderar estas reformas nuevamente, como lo hemos escuchado año con año. En el análisis general, ¿beneficia, perjudica, quedamos igual, está más complicado? Nuevamente surgieron reformas ahí para tapar, si hay cuántas realmente reformas que pudiera decir usted traen beneficios, o ¿cómo la te lo voy a contestar de esta forma. En Estados Unidos, Trump ya tiene diseñado un plan para repatriación de capitales y reactivar la industria. Estas reformas que se aprobaron no tienen el efecto Trump. Entonces, yo creo que se quedaron cortas. Debe de haber en estos días, yo siento que la presidencia, los diputados y quienes elaboran las leyes tienen que modificar esta reforma para hacernos más competitivos. Urge un decreto de repatriación de capitales con condiciones muy favorables, porque no está el horno para bollos, o no estamos como para pedir, oye, tienes tantos requisitos para que te lo traigas. Creo que se necesita flexibilidad en otros decretos. Este se quedó totalmente descontextualizado con los efectos de la victoria de Donald Trump. Y bueno, y a los asesores, a los contribuyentes, ¿cuál sería la sugerencia, contador? Que recurran al Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, donde se les dará la mayor atención posible, el mejor esmero posible, con gente capacitada, porque hay que recordar que las oportunidades vienen no porque haya ganado Trump, quiere decir que nos vamos a morir. Es época de retos, época de creatividad, y en el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán hay muchísimos socios que pueden dar este servicio. Contador Manzano, pues es un gusto escucharlo. Le agradecemos mucho que nuevamente haya venido a platicar con el auditorio del Colegio de Contadores y de Cambio de Michoacán. Y esta es su casa. Gracias. Así lo siento. Gracias. Y bueno, gracias por el favor de su atención. Esperamos que nos visiten. Recuerden darle like a estos videos en YouTube. Pueden encontrar Cambio de Michoacán o en la página de nuestro colegio www.ccpmich.com.mx. Soy el maestro en fiscal Luis Eugenio Estrada, presidente de la Comisión de Prensa del Colegio de Contadores. Hasta la próxima. Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico.